Capítulo 231. Mateusz miró fijamente la grabadora, con la mente acelerada. La evidencia era irrefutable. Bradford, Matthias, Carter y sus aliados habían orquestado una conspiración tan profunda que amenazaba los cimientos mismos del gobierno de Ameratia. Ahora, era el momento de atacar. Mateusz se volvió hacia Collins, su jefe de gabinete, que estaba cerca del escritorio esperando órdenes. Llama al fiscal general. Ahora mismo. Collins asintió bruscamente y se acercó al teléfono de la mesa de la esquina. En cuestión de segundos, la línea se conectó. Señor, es urgente. El presidente lo necesita ahora. Mateusz no esperó las palabras amables. Cuando llegó la voz del fiscal general Daniel Whitaker, Mateusz habló con intensidad mesurada. Whitaker, escuche atentamente. Tengo pruebas irrefutables de que varios senadores, altos mandos militares y líderes empresariales han conspirado para inventar una guerra. Necesito que se redacten órdenes de arresto de inmediato. Una pausa. Entonces, la voz de Whitaker se escuchó, baja y cautelosa. Señor presidente, ¿está completamente seguro? Mateusz apretó la mandíbula. Sin duda alguna. Tengo nombres, documentos, transacciones financieras y una confesión grabada. Bradford y su círculo están orquestando otro ataque de bandera falsa para obligarnos a entrar en la guerra. Si no actuamos ahora, puede que sea demasiado tarde para detenerlo. Hubo un instante de silencio antes de que Whitaker respondiera. Conseguiré que se redacten las órdenes de arresto, pero no será fácil. Muchos de estos hombres tienen un poder considerable en el Congreso. Habrá resistencia. La voz de Mateusz se endureció. Me da igual. Esto se acaba esta noche. Sede del Departamento de Justicia 1:30 AM. El fiscal general Whitaker actuó con rapidez. En cuestión de horas, equipos de expertos legales trabajaron incansablemente, reuniendo las órdenes de arresto necesarias. Los cargos eran abrumadores. Conspiración contra el gobierno, incitación a la guerra, traición y corrupción. Se informó a agentes de los alguaciles de y de la Oficina de Investigaciones, las principales agencias policiales de Ameratia. Algunos agentes dudaron, conscientes del peso de los nombres que estaban a punto de registrar. Pero las órdenes eran claras. Estos hombres eran traidores. Una vez que todo estuvo preparado, Whitaker llamó a la Casa Blanca. Estamos listos. El Capitolio, Washington DC 3 AM. Las primeras detenciones fueron rápidas y eficaces. El senador James Matthias fue sacado de su residencia mientras dormía. Los alguaciles entraron a su casa sin apenas resistencia, inmovilizándolo antes de que pudiera reaccionar. Su esposa gritó mientras lo sacaban de la cama, pero los agentes no se inmutaron. No tienes ni idea de lo que haces. Rugió Matthias mientras lo obligaban a subir a la parte trasera de un coche que los esperaba. Tienes derecho a permanecer en silencio, leyó el agente. Matthias forcejeó, con la cara roja de rabia. No se saldrá con la suya. Pero nadie estaba escuchando. El senador Felix Carter fue sacado de su oficina. Había estado revisando documentos hasta altas horas de la noche cuando irrumpieron los agentes. A diferencia de Matthias, Carter no se resistió. Simplemente se recostó en su silla, esbozando una sonrisa burlancia. Así que el presidente finalmente decidió jugar sucio, murmuró. Felix Carter, estás arrestado por conspiración contra el gobierno ameratiano. Carter suspiró y extendió las manos. No sabes lo que has empezado. Residencia de Bradford 3:30 AM. William Bradford tenía el sueño ligero. Sus años en política le habían enseñado a estar alerta ante cualquier cambio de poder, cualquier cambio repentino de circunstancias. Pero ni siquiera él estaba preparado para el repentino golpe en su puerta principal. William Bradford. Abre la puerta. Bradford se despertó sobresaltado. Su esposa se movió a su lado, con los ojos aturdidos por la confusión. ¿Qué pasa? Susurró. El instinto de Bradford se activó. Tomó su bata y se acercó a la ventana. El corazón le latía con fuerza al ver a agentes federales armados rodeando su propiedad. Habían venido por él. Se volvió hacia su esposa, agarrándola por los hombros. Escúchame. Llama al senador Hawthorne. Dile que me han arrestado. Que movilice a todos los que quedan en el Congreso. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. William Bradford, estás arrestado por conspiración contra el gobierno ameratiano, anunció un agente, dando un paso al frente con esposas en la mano.
Bradford enderezó la espalda, obligándose a mantener la calma. No les daría la satisfacción de ver el miedo. Esto es un abuso de poder, dijo con frialdad. Se está extralimitando. Y cuando el público lo descubra, todos se arrepentirán. El agente lo ignoró. Manos a la espalda. Bradford apretó la mandíbula pero obedeció. Mientras lo conducían fuera de su casa, pasando la fila de reporteros que esperaban y que de alguna manera se habían enterado de los arrestos, levantó la cabeza. Esto no había terminado. La Casa Blanca, Washington DC 4:15 AM Collins entró en el despacho oval con un expediente en la mano. Está hecho, señor. Los tenemos todos. Mateo exhaló, frotándose la sien. ¿Alguna resistencia? Collins negó con la cabeza. Algo. Macías se defendió. Carter estaba tranquilo, pero dejó claro que esto no ha terminado. Y Bradford, bueno, él cree que todavía tiene el control. Mateo se recostó en su silla, con la mente acelerada. Tenemos que actuar rápido. Mañana, la prensa estará al tanto de esto. Tenemos que controlar el mensaje antes de que los aliados de Bradford lo usen en nuestra contra. Collins dudó. ¿Hay algo más, señor? Mateo levantó la vista. ¿Qué? Collins le entregó un telegrama. Esto llegó hace una hora. De nuestra oficina de inteligencia militar en Veracruz. Mateo leyó el breve mensaje y se le heló la sangre. El US Monroe detectó posibles explosivos a bordo. Evacuación inmediata en curso. El ataque ya estaba en marcha. Base naval de Veracruz, aguas Ameratian 5:30 AM. El US Monroe estaba anclado en el puerto, con la cubierta iluminada por focos mientras los marineros se apresuraban a cruzarlo. Los investigadores navales habían descubierto una bodega de carga sospechosa, y toda la tripulación estaba siendo evacuada. El capitán Trevor estaba en el puente, con la radio en la mano. Habla el capitán Reynolds del US Monroe. Hemos localizado varias cajas de carga sin registrar en las cubiertas inferiores. Posibles explosivos. Solicito la presencia inmediata de una unidad de desactivación de bombas en el lugar. Una voz crepitó en la radio. Entendido, capitán. Equipo de extracción en camino. Trevor exhaló. Si hubieran llegado tan solo unas horas tarde, el barco, y todos los hombres a bordo, habrían desaparecido. La Casa Blanca, Washington DC 6 Sam Collins entró corriendo al despacho oval, sin aliento. Señor, acabamos de recibir la confirmación. El Monroe estaba cargado de explosivos. Lo detectamos a tiempo. Mateo dejó escapar un suspiro lento. Habían detenido la última pieza de la maquinaria de guerra de Bradford. Ahora solo quedaba una cosa por hacer. Se volvió hacia Collins. Convoqué una conferencia de prensa. Hoy mismo. Collins parpadeó. ¿Vas a hacerlo público? Los ojos de Mateo ardían de determinación. Ameratia merece la verdad. Y se la voy a dar. Más tarde ese día y la nación despertaría ante el mayor escándalo de la historia americana. Los titulares gritarían traición. Y William Bradford, otrora el hombre más poderoso de Washington, se sentaba en una celda de prisión, viendo cómo todo lo que había construido se derrumbaba a su alrededor. Capítulo 232. 10 AM. La Casa Blanca, Washington DC. La sala de prensa estaba abarrotada. Periodistas de todos los principales periódicos, emisoras de radio y publicaciones políticas se habían reunido, con sus bolígrafos listos y sus cámaras preparadas. Todo el país observaba, esperando. El presidente Mateo permanecía en el podio con expresión firme. Sus manos se aferraban a los lados del atril, con los nudillos blancos. No estaba allí para inventar un discurso. No estaba allí para apaciguar al Congreso. Estaba allí para decir la verdad. Un murmullo bajo recorrió la habitación antes de que él hablara. Luego, silencio. El mundo contuvo la respiración. Mateo respiró lenta pero constantemente y comenzó. Compatriotas ameratienses, dijo con voz firme. Anoche, el gobierno de esta nación enfrentó una crisis que amenazó nuestra democracia, nuestra seguridad y la vida misma de nuestros ciudadanos. No fue un enemigo externo el que nos llevó a este abismo, sino hombres dentro de nuestro propio gobierno. Una oleada de murmullos de asombro se extendió entre la multitud. Los periodistas intercambiaron miradas, algunos escribiendo frenéticamente. Durante las últimas semanas, ciertos miembros del Congreso, altos mandos militares e intereses privados han conspirado para empujar a Ameratia a una guerra injusta.
Han manipulado la percepción pública, fabricado pruebas y orquestado ataques para justificar una invasión a México. Los murmullos se hicieron más fuertes, pero Mateu siguió adelante. He reunido pruebas irrefutables, documentos, registros financieros e incluso confesiones grabadas que revelan cómo estos individuos planearon ataques de bandera falsa para engañar al público y lograr que apoyara esta guerra. Estaban dispuestos a sacrificar la vida de soldados ameratianos por su propio beneficio político y económico. Una fuerte exclamación llenó la sala. Los flashes de las cámaras estallaron mientras los periodistas se apresuraban a documentar sus palabras. Los senadores William Bradford, James Macías y Felix Carter, junto con varios oficiales militares de alto rango, han sido arrestados y acusados de conspiración, traición e incitación a la guerra. Su plan incluía bombardear nuestro propio buque de guerra, el US Monroe, y organizar escaramuzas fronterizas letales para crear la ilusión de un ataque desde México. Algunos entre la multitud parecían atónitos. Otros meneaban la cabeza con incredulidad. Mateu dejó que el silencio se instalara antes de continuar. Estos hombres traicionaron a Ameratia. Traicionaron a quienes juraron servir. Y de haberlo logrado, miles de vidas se habrían perdido en una guerra basada en mentiras. Su mirada recorrió toda la habitación y su tono se hizo más agudo. Seamos claros. Este gobierno no será rehén de belicistas. No permitiré que esta nación se adentre en una era de conquista con el pretexto de la seguridad. No enviaremos a nuestros hijos a morir por las ambiciones de hombres corruptos. Su voz se estabilizó. Los arrestos de anoche fueron solo el comienzo. Se realizarán investigaciones exhaustivas. Cada nombre, cada documento, cada transacción será examinada minuciosamente. Quienes traicionaron a Ameratia enfrentarán la justicia. Mateu dio un paso atrás desde el podio, con los ojos ardiendo de convicción. Este es un punto de inflexión para nuestra nación. Debemos decidir si seguiremos siendo un país gobernado por la verdad o por la manipulación y el miedo. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Elijo la verdad. Y espero que todos los ameratianos me apoyen. Con esto, se alejó del podio. La sala estalló. Los periodistas gritaban preguntas. Los flashes de las cámaras casi lo cegaron. Pero Mateu no se quedó. Había dicho lo que tenía que decir. Abandonó el escenario con el rostro impasible. Acababa de declarar la guerra, no a otro país, sino a la corrupción que había infestado al gobierno de Ameratia. La lucha estaba lejos de terminar. La Casa Blanca, Washington DC 12 p.m. Mateu estaba sentado en el despacho oval, mirando fijamente a la ventana. Sentía el cuerpo pesado. Le dolían las manos de aferrarse al podio con tanta fuerza. El discurso había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. El Congreso estaba sumido en el caos. Algunos senadores ya pedían su destitución. Las renuncias militares se acumulaban. El mundo político estaba en llamas. Un suave golpe en la puerta. Pase, dijo, en voz más baja de lo que pretendía. Amber entró y cerró la puerta silenciosamente tras ella. No era política. No era asesora. No estaba allí para hablar de estrategia. Ella era su esposa. Se acercó a él y le puso una mano suave en el hombro. Está hecho, dijo en voz baja. Les dijiste la verdad. Mateu exhaló lentamente. Y ahora espero a ver qué pasa. Amber se sentó a su lado en el sofá, rozando los dedos con los suyos. Hoy salvaste miles de vidas, Matt. Soltó una risita seca. Y puede que haya acabado con mi presidencia en el proceso. Amber le apretó la mano. Si decir la verdad acaba con tu presidencia, entonces no era una presidencia que valiera la pena conservar. Se giró para mirarla y vio la fuerza tranquila en sus ojos. Ella continuó. No hiciste esto por política. Lo hiciste porque era lo correcto. Eso es lo que te diferencia de ellos. Y pase lo que pase, hiciste lo correcto. Mateu se frotó la cara. Es que, dudó. Nunca pensé que llegaría a esto. Amber asintió. Lo sé. Extendió la mano y le apartó el pelo, acariciando su mejilla con los dedos. Pero no estás solo. Mateu la miró un buen rato antes de suspirar. Se inclinó hacia adelante, apoyando la frente en su hombro. Gracias, murmuró. Amber lo abrazó fuerte. Siempre. Los dedos de Amber trazaban círculos relajantes en su espalda mientras permanecían sentados en silencio, con el peso del mundo sobre los hombros de Mateu.
Pero por ahora, en ese momento de tranquilidad, él no era el presidente. No era el hombre que luchaba contra el Congreso, el ejército o la prensa. Era solo Matt. Y ella era solo Amber. Ella se apartó un poco, buscándolo con la mirada. Ven conmigo, susurró. Mateo dudó. Amber, no pienses más, lo interrumpió ella con suavidad. Esta noche no. Ella lo tomó de la mano y lo alejó del sofá, lejos de la guerra que se libraba fuera de esos muros. Esta noche, no habría política, ni discursos, ni batallas. Solo ellos, en su dormitorio. Y pronto, el personal de la Casa Blanca oiría a alguien gemir. Capítulo 233. 20 de diciembre de 1896. Ubicación no revelada, Ameratia. Un viento frío aullaba fuera de la apartada finca, enclavada en la campiña de Virginia. El edificio parecía una mansión modesta en apariencia, su arquitectura se fundía con las residencias aristocráticas de la élite adinerada. Pero bajo sus cimientos, oculta a la vista del público, se extendía una enorme cámara subterránea donde se reunían los verdaderos amos de Ameratia. La habitación estaba tenuemente iluminada por una gran lámpara de araña, cuyo resplandor dorado proyectaba largas sombras sobre el pulido suelo de mármol. En el centro de la sala se encontraba una mesa ovalada de caoba oscura, con espacio suficiente para una docena de personas. El aire estaba cargado de humo de cigarro, y un tenue aroma a pergamino viejo y tinta impregnaba el espacio. Sentados a la mesa se encontraban hombres poderosos. Multimillonarios, líderes militares, industriales y figuras sombrías que jamás aparecían en ningún documento oficial del gobierno. Eran los verdaderos artífices de las ambiciones expansionistas de Ameratia. Habían orquestado guerras, asesinatos, colapsos económicos y levantamientos políticos, todo ello sin que sus nombres se mencionaran jamás en público. Ellos eran la Orden de la Sociedad del Fénix, los verdaderos gobernantes de Ameratia. Y esta noche, estaban furiosos. A la cabecera de la mesa se sentaba un hombre mayor, con el rostro medio oculto entre las sombras. Se llamaba Gideon Langston, gran canciller de la Orden. Sus ojos azules, de acero, brillaban con furia fría mientras revisaba los últimos informes. Junto a él se sentaba Cornelius Voss, un magnate naviero cuya fortuna había financiado gran parte de la expansión naval de Ameratia. Frente a ellos, Jonathan Hawthorne, un influyente senador que había ayudado a redactar políticas de guerra a puerta cerrada, estaba sentado con los dedos entrelazados. Explora nuevos mundos en My Virtual Library Empire. El silencio era asfixiante. Finalmente, Langston habló. Su voz era lenta, mesurada y llena de silenciosa malicia. Bradford era un tonto. Nadie estuvo en desacuerdo. Langston exhaló por la nariz y dejó los papeles sobre la mesa. Años de planificación, millones de florines en inversiones militares, carreras políticas enteras sacrificadas. Todo ello arruinado por un error arrogante e imprudente. Voss se burló. Se tenía demasiada alta estima. Creía que controlar el Congreso bastaría para forzar la mano de Ash. Subestimamos al presidente. Se recostó, removiendo el whisky en su vaso. Deberían haberlo destituido mucho antes. El daño es catastrófico, añadió Hawthorne con amargura. El público no solo se está volviendo contra Bradford y Macías. Está empezando a cuestionarlo todo. Su voz se ensombreció. Por primera vez en décadas, el pueblo ameratiano está viendo más allá de la ilusión que hemos construido. Si empiezan a tirar de los hilos, Langston lo fulminó con la mirada. No permitiremos que eso suceda. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Una mano oculta, una figura sentada en el asiento más alejado, finalmente habló, con voz baja y serena. Era conocido solo como Víctor Kessler, un hombre cuya existencia se consideraba un rumor incluso entre las élites más poderosas. Debemos reevaluar, dijo Kessler, dejando el puro. El fracaso de Bradford nos ha costado caro, pero no es el fin. El futuro de esta nación aún nos pertenece. Simplemente necesitamos corregir el rumbo. Langston asintió. Aún controlamos los mercados financieros, los ferrocarriles, las cadenas de suministro industrial. El esfuerzo bélico está herido, pero no muerto. Si nos adaptamos rápidamente, podremos recuperarnos. Hawthorne frunció el ceño. ¿Y qué hay de Ash? Es más peligroso de lo que esperábamos. Kessler sonrió con sorna. Entonces ajustaremos nuestro enfoque. Se hizo el silencio y todas las miradas se volvieron hacia él. Debemos desestabilizar su presidencia.
Hacer que la gente pierda la fe en él, en su liderazgo. Kessler se inclinó hacia adelante con expresión calculadora. Todavía tenemos muchos activos en el Congreso, en el ejército y en los medios de comunicación. Si manejamos esto bien, podemos convertir su gran victoria en su mayor caída. Bosch rió entre dientes con sarcasmo. ¿Un escándalo, entonces? Kessler asintió. No cualquier escándalo, sino uno que erosionará su credibilidad. Uno que hará que nadie vuelva a confiar en su liderazgo. Langston exhaló, frotándose la barbilla. Tenemos algo que podamos usar. Kessler tamborileó con los dedos sobre la mesa. Tenemos recursos. Una filtración cuidadosa de documentos de guerra sensibles podría hacer creer que ella ha estado colaborando con México desde el principio. Con la narrativa adecuada, lo convertiremos de héroe en traidor. Los labios de Hawthorne se curvaron en una sonrisa cómplice. Y el pueblo exigirá su destitución. Langston asintió lentamente. Sí, esto podría funcionar. Bosch chocó su copa contra la mesa. Puede que ella haya ganado esta batalla, pero no ganará la guerra. Langston se volvió hacia el resto de la sala, recorriendo con la mirada a las élites reunidas. Seguimos adelante con el plan de Kessler. Documentos de guerra filtrados, narrativas falsas, campañas de desinformación. Haremos que Ash luche por su supervivencia hasta que no le queden aliados. Un coro de aprobación se extendió por la sala. Víctor Kessler se puso de pie, alisándose el traje. Haré que las filtraciones se difundan a través de periodistas independientes. Fuentes radicales y sin afiliación, que la administración de Ash no podrá controlar. Langston exhaló. Bien. También debemos asegurarnos de que los militares nos sigan siendo leales. Tenemos suficientes generales bajo nuestro control, pero con Bradford fuera, podrían dudar. Debemos recordarles dónde está su verdadera lealtad. Hawthorne volvió a hablar. ¿Y si Ash se resiste? ¿Y si sigue luchando contra nosotros? Kessler le dirigió una mirada cómplice. Luego nos aseguraremos de que lo eliminen de forma permanente. La habitación quedó en silencio. Todos sabían lo que eso significaba. Un presidente podría ser desacreditado. Un presidente podría ser destituido. Pero un presidente también podría ser eliminado. Langston tamborileaba con los dedos sobre la mesa, sumido en sus pensamientos. Esperaremos. Por ahora. Lo debilitaremos. Pondremos al pueblo en su contra. ¿Y si eso falla? Y dejó la sentencia en el aire. Todos en la sala entendieron. No permitirían que Mateo Ash deshiciera lo que habían construido durante generaciones. La reunión terminó poco después. Uno a uno, los hombres más poderosos de Ameratia se levantaron de la mesa y desaparecieron entre las sombras. Y cuando Langston se levantó para irse, se volvió hacia Kessler. Encárgate de ello personalmente. Kessler sonrió con suficiencia. Por supuesto. Cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, los engranajes de la conspiración ya estaban girando. Bradford había fracasado. Pero la Sociedad de la Orden del Fénix no lo haría. Y la guerra de Mateo Ash estaba lejos de terminar. Capítulo 234. 24 de diciembre de 1896. La Casa Blanca se había transformado en un lugar de calidez y celebración, un marcado contraste con el campo de batalla político que había sido apenas unos días antes. Coronas de pino y acebo adornaban las imponentes escaleras, mientras que el aroma a castañas asadas y sidra especiada impregnaba el aire. El majestuoso árbol de Navidad en la sala este se erguía imponente, decorado con cintas doradas, delicados adornos de cristal y luces en forma de vela que centelleaban como estrellas. A pesar de la grandeza, el presidente Mateo Ash se sintió incapaz de abrazar plenamente el espíritu navideño. Las últimas semanas habían sido implacables. Exponiendo la conspiración de Bradford, desmantelando una guerra que habría cobrado miles de vidas y ahora lidiando con las consecuencias del caos político que había consumido a Washington. Pero esta noche, se prometió a sí mismo y, aún más importante, a Amber, que lo dejaría todo atrás. Al menos por una noche. Un suave golpe en la puerta de su estudio lo sacó de sus pensamientos. Pase, llamó sabiendo exactamente quién era. Amber entró con una pequeña bandeja con 2 tazas de té. Se había vestido para la noche con un vestido esmeralda, cuyo color complementaba su cabello castaño rojizo, recogido con pinzas. Sonrió al acercarse y dejó la bandeja en la mesa frente a él. «¿Estás pensando demasiado otra vez?», bromeó ella, sentándose en la silla frente a él.
Mateo rió entre dientes, frotándose las sienes. Ya es costumbre. Amber tomó un sorbo de té, observándolo. Por esta noche, solo por esta noche, ¿puedes olvidarte del Senado, de las amenazas de impeachment, del Congreso? Mateo sostuvo su mirada, captando la silenciosa súplica tras sus palabras. Ella había estado a su lado en todo. Las largas noches, las interminables reuniones, la incertidumbre de si sobreviviría a la guerra política que se libraba en su contra. Y a pesar de todo, ella había seguido siendo su apoyo. Tienes razón, admitió, exhalando profundamente. Esta noche es nuestra. Un golpe en la puerta los interrumpió, seguido por Collins, su siempre leal jefe de gabinete, entrando. Señor, el banquete de Navidad está listo. El personal ha terminado los preparativos finales y los invitados han empezado a llegar. Mateo se enderezó y miró a Amber, quien asintió con satisfacción. ¿Todo en orden? Sí, señor, confirmó Collins. La lista de invitados incluye a varios miembros del Congreso, oficiales militares y sus familias. La primera dama también se ha encargado de los regalos de Navidad para los niños. Amber sonrió. Maravilloso. ¿Y las cartas a los soldados destinados en el extranjero? Lo enviaron esta mañana, le aseguró Collins. Mateo se levantó y tomó la mano de Amber. Entonces, disfrutemos de la noche. El salón de baile de la Casa Blanca resplandecía bajo la tenue luz de las lámparas de araña. Una gran mesa de banquete se extendía de un extremo a otro de la sala, cubierta de carnes asadas, pan fresco, salsas de arándanos y candelabros dorados. Un cuarteto de cuerda tocaba una suave melodía en un rincón mientras los invitados recorrían la sala, disfrutando del cálido ambiente. Mateus movía entre la multitud, estrechando manos e intercambiando saludos. A pesar de la tensión política persistente, esta noche era una celebración, y estaba decidido a que siguiera siéndolo. Oficiales militares se acercaron a él, agradeciéndole por evitar una guerra que habría enviado a la muerte a innumerables soldados. Las familias de quienes habrían sido desplegados lo miraban con gratitud. Pero no todos en la sala estaban contentos. Mateo notó que ciertas figuras, senadores y aliados políticos de Bradford lo observaban de cerca desde las esquinas. Podía ver la hostilidad contenida en sus ojos. Eran hombres que se habían librado de la ola de arrestos, pero que aún habían participado en la conspiración. La influencia de la Sociedad de la Orden del Fénix aún persistía. Amber, percibiendo su inquietud, le apretó la mano. Matt, déjalo estar. Solo por esta noche. Exhaló, asintiendo. Tienes razón. Disfrutemos de la velada. A medida que avanzaba la noche, Mateo se aseguró de hablar con el mayor número posible de invitados. Las risas inundaron el salón mientras los niños jugaban cerca del árbol, con los ojos iluminados al recibir los regalos que Amber había preparado. Fue un momento de paz, un respiro poco común de las batallas que había librado desde que asumió el cargo. Al terminar el banquete y comenzar la retirada de los invitados, Mateo sintió que se le quitaba un peso de encima. Por primera vez en semanas, no estaba librando una guerra, ni política ni de ningún otro tipo. Para cuando el último invitado se marchó, era casi medianoche. Mateo y Amber se retiraron a sus aposentos privados, donde un árbol de Navidad más pequeño e íntimo se alzaba en un rincón. A diferencia de la majestuosidad del árbol de la sala este estaba decorado con sencillas velas blancas y una estrella dorada en la copa. Amber les sirvió una copa de vino a cada uno antes de acomodarse en el sofá junto a él. Dejó escapar un suspiro de satisfacción mientras se apoyaba en él. «¡Qué bien!», murmuró. Mateo dio un sorbo a su bebida y asintió. Lo fue. Una distracción muy necesaria. Amber lo miró. Lo hiciste bien esta noche. Nada de debates políticos ni discursos dramáticos. Solo Navidad. Mateo se rió entre dientes. Ese fue el discurso más difícil que he dado en mi vida. Ella sonrió con suficiencia. Me di cuenta. Se sentaron en un cómodo silencio, observando el crepitar del fuego en la chimenea. La calidez de la habitación, el tenue aroma a pino y la tranquila compañía mutua hicieron que fuera fácil olvidar, aunque fuera por un instante, los desafíos que les aguardaban fuera de aquellas paredes. Amber dejó su copa y se levantó, acercándose a la ventana. La nevada afuera hacía que la ciudad pareciera tranquila, intacta por el caos que se había desatado en los últimos meses. ¿Crees que algún día las cosas volverán a estar en paz?, preguntó. Mateo se unió a ella, rodeándola con un brazo. No lo sé.
Pero mientras tenga noches como esta, puedo tener esperanza. Ella se apoyó en él, apoyando la cabeza en su hombro. Feliz Navidad, Matt. Le besó la cabeza. Feliz Navidad, Amber. Ella se giró en sus brazos, acariciando con los dedos los botones de su camisa. ¿Recuerdas nuestra primera Navidad juntos? Mateo sonrió con sorna. ¿Cómo podría olvidarlo? Estábamos en ese pequeño apartamento, quemamos el asado y el árbol casi se cae 2 veces. Amber rió suavemente. Y nos quedamos despiertos toda la noche hablando y escuchando la radio. Le acarició la mejilla con la mano, rozando suavemente su piel con el pulgar. Recuerdo cada segundo. Ella sostuvo su mirada, algo tácito se transmitió entre ellos. Entonces hagamos que esta noche sea igual de memorable. Mateo no se resistió mientras ella lo conducía a su dormitorio. El calor del fuego se desvaneció tras ellos, reemplazado por algo más profundo e íntimo. Disfruta de los nuevos cuentos de My Virtual Library Empire. Afuera, el mundo todavía los esperaba. Las batallas, las conspiraciones, los enemigos acechando en las sombras. Pero esta noche era de ellos. Capítulo 235. 31 de diciembre de 1896. La Casa Blanca, Washington DC. La mañana del 31 de diciembre era fresca y fría, el tipo de aire invernal que cargaba tanto con el peso del año viejo como con la promesa del nuevo. La nieve cubría el césped de la Casa Blanca, y los carámbanos se aferraban a los bordes de las imponentes columnas de la entrada. Dentro, la residencia ya era un hervidero de actividad. El personal se movía con rapidez, preparándose para la apretada agenda que les esperaba. El presidente Mateo Esch estaba sentado a la larga mesa del comedor en las habitaciones privadas, tomando café mientras repasaba el itinerario del día. Frente a él, Amber revisaba su propia agenda, mirándolo de vez en cuando. 4 visitas públicas, murmuró Amber, golpeando el periódico que tenía delante. El Orfanato Nacional, el Hospital de Veteranos, el Salón de los Trabajadores Sindicales y, por último, el Capitolio para el discurso de Año Nuevo. Mateo suspiró. Es un día muy completo. Amber sonrió con suficiencia. Eres el presidente. Cada día es un día completo. Exhaló y dejó el café. Después de todo lo que ha pasado, este podría ser el primer año nuevo en el que no me prepare para la guerra. Amber se acercó y le apretó la mano. Precisamente por eso es importante hoy. La gente necesita verte ahí fuera, no solo como su presidente, sino como alguien que se preocupa. Mateo asintió. Tenía razón. El país aún se recuperaba de la agitación política de los últimos meses. La conspiración de Bradford, los arrestos, la casi guerra. Algunos aún desconfiaban de él, mientras que otros lo veían como el hombre que salvó a Ameratia de un derramamiento de sangre innecesario. Esta era su oportunidad de recordarles lo que realmente importaba. 11 a.m. Washington D.C. El viaje en carruaje al Orfanato Nacional fue lento, con las calles llenas de gente desafiando el frío para ver al presidente y a la primera dama. Algunos saludaron, otros gritaron en apoyo, y otros simplemente observaron en silencio. Mateo y Amber llegaron al gran edificio de ladrillo, donde los niños, abrigados con abrigos y bufandas, formaban fila afuera con sus cuidadores. En cuanto la pareja bajó del carruaje, los niños abrieron los ojos de par en par de la emoción. Amber sonrió cálidamente, agachándose para hablar con una niña que se aferraba a una muñeca andrajosa. ¿Cómo te llamas? La niña dudó, miró de reojo a su cuidadora antes de susurrar. Lily. Bueno, Lily, dijo Amber suavemente, hoy trajimos algunos regalos especiales para ti y tus amigos. Mateo hizo una señal a los ayudantes, quienes comenzaron a descargar los regalos envueltos del carruaje. Libros, juguetes de madera y mantas cálidas para los niños. Señor presidente. Gritó un niño. ¿Es cierto que detuvo una guerra? Mateo se arrodilló a su altura y le ofreció una pequeña sonrisa. Evité que hombres malos cometieran uno. Pero las guerras no solo ocurren en los campos de batalla, hijo. A veces, las batallas más difíciles son las que libramos a diario. Para mantenernos fuertes, ser amables y cuidarnos los unos a los otros. El niño asintió solemnemente, como si entendiera. Amber apretó la mano de Mateo mientras recorrían el orfanato, conociendo a los cuidadores y escuchando sus preocupaciones. Muchos hablaron sobre la falta de fondos, el hacinamiento y la dificultad para mantener a los niños. Trabajaremos en esto, les aseguró Mateo. El gobierno debería hacer más por lugares como este. Amber lo miró, impresionada.
No solo decía palabras vacías. Lo decía en serio. 14 Centro médico del ejército Ameratia. En el hospital olía a antiséptico y a un ligero aroma a carbón quemado proveniente de la calefacción. Hileras de camas se alineaban contra las paredes, algunas ocupadas por veteranos heridos de conflictos pasados, otras por hombres que se recuperaban de heridas recientes sufridas en accidentes de entrenamiento o escaramuzas fronterizas. Mateo y Amber recorrieron los pasillos, deteniéndose en cada cama para escuchar las historias de los soldados. Algunos habían perdido extremidades, otros tenían cicatrices más profundas que la carne. Un soldado, un hombre al que le faltaba el brazo derecho, saludó débilmente con el izquierdo. Señor presidente. Mateo le devolvió el saludo. Serviste a Ameratia con honor. ¿Cómo te tratan aquí? El soldado forzó una sonrisa. Mejor que el campo de batalla, señor. Manténgase conectado a través de My Virtual Library Empire. Amber dio un paso al frente. ¿Y tu familia? ¿Reciben apoyo? El soldado dudó. Se las arreglan. Mi esposa trabaja en costura. La pensión ayuda, pero, ¿podemos hacerlo mejor?, interrumpió Mateo, mirando al director del hospital. Asegurarse de que la familia de este hombre reciba ayuda adicional. El director asintió. Ámbar apretó la mano del soldado. No te hemos olvidado. Los ojos del hombre se humedecieron. Gracias, señora. Al salir del hospital, Mateo sintió que el peso de la responsabilidad recaía sobre él una vez más. 17:30, sede del Sindicato de Trabajadores de Washington. La sala estaba llena de hombres y mujeres, trabajadores del ferrocarril, las fábricas y los muelles. Sus rostros estaban marcados por el agotamiento, pero sus ojos estaban llenos de determinación. Un líder sindical se presentó ante la multitud. Señor presidente, muchos lo apoyamos porque creíamos que era diferente. Pero las corporaciones, las mismas que apoyaron a Bradford, siguen aplastándonos. Los salarios son bajos y las condiciones son peligrosas. ¿Cuándo cambiará eso? Mateo respiró hondo. No prometo milagros. Pero sí prometo esto. Apoyaré a los trabajadores de Ameratia. Nuestra nación se construyó gracias a hombres y mujeres como ustedes, y es hora de que se les trate con el respeto que merecen. La multitud murmuró. Algunos asintieron, otros permanecieron escépticos. Una mujer en la primera fila habló. Las palabras valen poco, señor presidente. Mateo la miró a los ojos. Entonces, júzgame por mis acciones. Amber lo observó, sabiendo que este era el Mateo en el que siempre había creído. Un hombre que no solo hablaba, sino que actuaba. 22 horas. Miles de personas se reunieron en el Capitolio para la celebración de Nochevieja. Se prepararon fuegos artificiales, se escuchó música y, a pesar de las tensiones políticas del año, los habitantes de Ameratia se unieron para dar la bienvenida a un nuevo comienzo. Mateo y Amber estaban en el balcón del Capitolio, contemplando la multitud. Collins se acercó. Ya casi es la hora de su discurso, señor. Mateo miró a Amber, quien sonrió. Vete, susurró. Dio un paso adelante y la multitud quedó en silencio. Mis queridos ameratianos, comenzó con voz firme. Este ha sido un año de pruebas, de dificultades, de batallas libradas en la sombra. Pero aquí, en vísperas de un nuevo año, no miramos las luchas del pasado, sino el futuro que nos espera. Una ovación se elevó entre la multitud. No fingiré que el camino a seguir será fácil. No prometo que todos los males se corregirán de la noche a la mañana. Pero te juro por mi juramento, por mi nombre, por mi alma que no flaquearé. No abandonaré esta lucha por una Ameratia mejor. La gente estalló en aplausos. Mateo se giró hacia Amber y le ofreció la mano. Ella la tomó y la apretó con fuerza. Comenzó la cuenta regresiva. 19 y 8 y exhaló, el peso del año pasado presionándolo. 7 y 6 y 5 y Ámbar se inclinó. No importa lo que pase después, susurró, lo afrontaremos juntos. 4 y 3 y 2 y 1 y los fuegos artificiales iluminaron el cielo, las ovaciones llenaron el aire y, cuando comenzó el primer segundo del nuevo año, Mateo besó a su esposa. El año 1897 había comenzado. Y la lucha por el futuro de Ameratia estaba lejos de terminar. Capítulo 236. 1 de enero de 1897. La Casa Blanca, Washington DC. La primera mañana del nuevo año llegó con una silenciosa quietud. Las celebraciones de la noche anterior se habían desvanecido hacía tiempo, reemplazadas por el suave silencio de la nevada que cubría la ciudad.
La Casa Blanca, habitualmente un lugar de intrigas políticas y actividad incesante, se sentía extrañamente pacífica. El presidente Mateusz estaba sentado en el comedor privado, todavía vestido con su camiseta blanca y tirantes, con una taza de café caliente en las manos. El aroma de granos tostados se mezclaba con el persistente aroma a pino de las decoraciones navideñas que aún adornaban la residencia. Era una de esas raras mañanas en las que el tiempo parecía detenerse, aunque solo fuera por un instante. Frente a él, Amber estaba sentada con su propia taza de té, con el cabello ligeramente despeinado por el sueño. Todavía llevaba su bata, un marcado contraste con la refinada primera dama que el mundo veía en público. Pero allí, en la intimidad de su hogar, era simplemente Amber. Mateo la observaba con una suave sonrisa en la comisura de sus labios. «Feliz año nuevo», murmuró. Amber sostuvo su mirada y sus labios se curvaron en una cálida sonrisa. «Feliz año nuevo, Matt». La calidez del intercambio se apoderó de ellos, un tranquilo respiro de las tormentas políticas que habían definido los últimos meses. Pero incluso en la quietud del momento, Mateo percibió que algo rondaba la mente de Amber. Ella estaba inquieta, sus dedos rozando suavemente el borde de su taza de té. Dejó el café, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Amber». Ella parpadeó, con una expresión indescifrable por un instante, antes de suavizarse. «Hay algo que necesito decirte». Su corazón dio un vuelco al instante. Había visto esa mirada antes. La vacilación, la cautela con la que medía sus palabras. ¿Se encontraba mal? ¿Había pasado algo? Mateo se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano con suavidad. «¿Qué pasa?» Amber respiró hondo y apretó ligeramente los dedos alrededor de los de él. Luego, habló con voz suave pero firme. «Estoy embarazada». Por un momento, el mundo se detuvo. Mateo la miró fijamente, intentando asimilar lo que acababa de decir. Las palabras resonaban en su cabeza, casi imposibles de creer. Entonces, una calidez se extendió por su pecho, una mezcla de alegría, conmoción y algo más profundo. Él tragó saliva, escudriñando su rostro. «¿Hablas en serio?» Amber soltó una risita, con lágrimas en los ojos. «Sí, Matt. Vamos a tener otro hijo». Mateo soltó una risita entrecortada. Empujó su silla hacia atrás y se levantó rápidamente mientras se dirigía a su lado. Con suavidad y cuidado, la ayudó a ponerse de pie. «¿Hablas en serio?», repitió, como si decirlo otra vez lo hiciera más real. Amber volvió a reír, con la mano apoyada sobre la de él. «No bromearía con esto». Mateo exhaló profundamente. Luego, esbozó una amplia sonrisa. «Amber». Se le quebró la voz. No tenía palabras. Solo una emoción pura y abrumadora. La abrazó con fuerza, con un gesto protector. El corazón le latía con fuerza, no de miedo ni de ansiedad, sino de algo hermoso. Un segundo hijo. Un nuevo comienzo. Después de todo lo que habían pasado, las conspiraciones, los arrestos, la guerra que casi estalló, esto era real. Esto era suyo. Se apartó un poco y le dio un beso firme en la frente antes de mirarle el vientre. Lentamente, colocó la mano sobre él, rozando suavemente la tela de su bata con el pulgar. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?», preguntó, ahora con voz más tranquila. Amber mordió el labio y apartó la mirada un segundo. «Poco más de una semana. Quería esperar hasta después de Año Nuevo para decírtelo». Mateo rió suavemente, negando con la cabeza. «No puedo creerlo». Amber sonrió con suficiencia. «Créelo». Le tomó el rostro entre las manos, con los ojos llenos de amor puro. «¿Te sientes bien? ¿Alguna molestia? ¿Dolor?». Amber rió entre dientes. «Solo un poco de náuseas matutinas, pero nada que no pueda soportar». Mateo le dio otro beso en la frente, sin separarse de ella. «Vamos a tener otro bebé», murmuró, casi con asombro. Amber se inclinó hacia él. «Sí, lo somos». Se quedaron así por un rato, simplemente abrazados, dejando que el momento se instalara. La suave risa de su hijo Arthur, de 3 años, resonaba por los pasillos mientras corría por la sala. El niño tenía una energía desbordante. Sus piececitos golpeaban el suelo mientras perseguía a su caballo de madera de juguete. Amber y Mateo se sentaron juntos en el sofá, mirando a su hijo con sonrisas divertidas. «Arthur», llamó Amber suavemente. El niño se detuvo a mitad de carrera y se giró para mirarlos, con sus ojos verdes abiertos por la curiosidad. «Sí, mamá».
Amber palmeó el asiento junto a ella. Ven aquí, cariño. Arthur trotó hacia él, subiéndose al sofá con torpe entusiasmo. Aún era pequeño, aún inocente ante el peso del mundo que cargaba su padre. Disfruta de contenido exclusivo de My Virtual Library Empire. Mateo respiró hondo e intercambió una mirada con Amber. Arthur, ¿qué te parecería ser hermano mayor? Arthur parpadeó. Sus manitas se cerraron en puños de emoción. ¿Un hermano mayor? Amber sonrió, apartándole un mechón de pelo de la frente. Sí, cariño. Mamá va a tener un bebé. Arthur jadeó, llevándose las manitas a las mejillas. ¿Un bebé? ¿Como yo? Mateo rió entre dientes. Algo así. Arthur saltó emocionado, rebotando en el sofá. Quiero enseñarles a construir torres. Y a correr rapidísimo. Amber se rió, sentándolo en su regazo. Vas a ser el mejor hermano mayor. Arthur sonrió radiante, su alegría era contagiosa. ¿Dónde está el bebé? ¿Puedo verlo? Amber sonrió suavemente, tomando su pequeña mano y colocándola sobre su vientre. El bebé está en la barriga de mamá ahora mismo, creciendo. Arthur frunció el ceño, presionando suavemente con sus deditos. ¿Está durmiendo? Mateo sonrió con suficiencia. Probablemente. Arthur se inclinó y susurró. Hola, cariño. Soy Arthur. Amber sintió que se le llenaba el corazón de alegría. Miró a Mateo, que tenía la misma calidez en la mirada. Esto era lo que importaba. Sin importar los desafíos que les aguardaran, sin importar las tormentas políticas, las conspiraciones, los enemigos que acechaban en las sombras, este era su momento. Su familia. Mateo extendió la mano y la colocó sobre la de Amber y sobre los diminutos dedos de Arthur. Un nuevo año. Un nuevo comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente se permitió creer que todo estaría bien. Capítulo 237. 2 de enero de 1897. La Casa Blanca, Washington DC. A la mañana siguiente del anuncio del embarazo de Amber, Mateo despertó con la suave luz del sol invernal filtrándose a través de las pesadas cortinas del dormitorio presidencial. El calor de la noche anterior aún persistía en su pecho, pero la realidad le recordó rápidamente que la vida como presidente de Ameratia no le permitía disfrutar de mucho tiempo para la alegría personal. Acostada a su lado, Amber seguía profundamente dormida, acurrucada de lado con una mano apoyada suavemente sobre su vientre. La vista lo hizo sonreír. Con cuidado, para no despertarla, Mateo se deslizó fuera de la cama, se puso la bata y salió a la sala de estar contigua, donde el crepitar de la chimenea le ofrecía un respiro del frío de enero. La paz no duró mucho. Collins ya estaba esperando. Señor, lo saludó su jefe de gabinete, sosteniendo un fajo de informes matutinos. Tenemos que hablar. Mateo suspiró, frotándose la sien. ¿Adivina, una reacción violenta del Congreso? Collins asintió con gravedad. No se rinden. Los aliados de Bradford siguen presionando para que se celebren audiencias sobre su abuso de poder en relación con los arrestos. Hawthorne está creando problemas en el Senado, y ahora algunos periódicos corren con la idea de que usted montó todo el asunto para obtener rédito político. Mateo exhaló bruscamente. Debería haberlo esperado. Que Bradford y su círculo íntimo hubieran sido derribados no significaba que la guerra contra la corrupción hubiera terminado. La Sociedad de la Orden del Fénix aún tenía sus garras en las instituciones de Ameratia. ¿Algo más urgente?, preguntó Mateo, tomando uno de los informes de Collins y revisando los titulares. Nada inmediato, admitió Collins. Pero la oposición se está esforzando por cambiar la situación. Están aprovechando cada momento de inestabilidad. Debemos esperar más desafíos en las próximas semanas. Mateo asintió lentamente, dejando el infieme. Luego nos ocuparemos de ello, como siempre. Collins asintió brevemente. Por supuesto, señor. En ese momento, la puerta del dormitorio se abrió con un crujido y Amber salió, todavía envuelta en su bata. Parpadeó al ver a Collins antes de mirar a Mateo, con una leve sonrisa en los labios. ¿Ya estás trabajando?, bromeó, mientras se acercaba para servirse una taza de té. Collins asintió respetuosamente. Buenos días, primera dama. Amber suspiró, negando con la cabeza. Debería haber sabido que Mad no se tomaría un día para disfrutar de un poco de paz. Mateo rió entre dientes, se acercó a ella y le dio un suave beso en la sien. No sería un buen presidente si lo hiciera.
Ella puso los ojos en blanco juguetonamente, pero le apretó la mano. Al menos desayuna antes de volver al trabajo. Mateo se volvió hacia Collins. Dame una hora. Luego empezaremos a arreglar el desastre. Collins asintió y salió, dejando a la pareja sola. Amber se apoyó en el mostrador, bebiendo su té. ¿Y cuál es el daño? Mateo suspiró. Más de lo mismo. El Congreso sigue en mi contra, la prensa intenta crear un nuevo escándalo, y Hawthorne no cederá. Amber frunció el ceño. ¿Sabías que esto no terminaría con el arresto de Bradford? Sí, admitió, pasándose una mano por el pelo. Pero no esperaba que se reagruparan tan rápido. Amber le puso una mano suave en el pecho. Entonces nos adelantamos a ellos. Mateo la observó un momento y asintió. Siempre sabes qué decir. Ella sonrió con suficiencia. Por eso te casaste conmigo. Compartieron un momento de tranquilidad antes de que la expresión de Amber se tornara seria. Matt, tenemos que hablar de otra cosa. Mateo levantó una ceja. ¿Qué pasa? Amber dudó. Sé que quieres seguir adelante, pero con la llegada del bebé, tenemos que empezar a pensar en lo que eso significa para nosotros, para nuestra familia. Mateo asintió, pensativo. ¿Te refieres a seguridad? Amber asintió. Después de todo lo que ha pasado, las conspiraciones, las amenazas, necesito saber que nuestra familia está protegida. No podemos fingir que, solo porque Bradford se ha ido, el peligro también lo está. Mateo exhaló y apretó la mandíbula. Tienes razón. Amber extendió la mano y tomó la suya. Sé que estás librando batallas en todos los frentes, pero esto es diferente. Nuestros hijos, y hizo una pausa. Necesito saber que pase lo que pase en Washington, estarán a salvo. Mateo le apretó la mano. Me aseguraré de ello. Amber lo observó. Eso significa tomar precauciones de verdad, Matt. No solo guardias adicionales. Quiero un plan. Mateo asintió. Hablaré con el equipo de seguridad. Reforzaremos el equipo de seguridad y tomaré precauciones adicionales cuando tú y Arthur vayan a algún sitio. Amber suspiró aliviada. Gracias. Mateo la abrazó con fuerza. No dejaré que les pase nada a ti ni a nuestros hijos. Lo prometo. Al mediodía, Mateo ya tenía libre su agenda y optó por pasar la tarde con Amber y Arthur. Los tres se sentaron en la sala de estar privada, donde un cálido fuego crepitaba en la chimenea. Arthur, siempre lleno de energía, estaba sentado en el suelo con sus soldados de juguete de madera, organizándolos en formación de batalla. Papá. Mira, la caballería está atacando la fortaleza. Mateo rió entre dientes, agachándose junto a él. Ah, pero ¿cuál es tu estrategia? No puedes atacar sin más. Arthur frunció el ceño. Los hago correr rapidísimo. Amber rió suavemente. Eso suena a un ejército muy decidido. Mateo le despeinó a Arthur. Esa es una forma de hacerlo. Arthur se volvió hacia Amber. Mamá, ¿crees que al bebé le gustarán los soldaditos de juguete? Amber sonrió, pasándose una mano por el estómago. Quizás. O quizá les guste otra cosa. Tendremos que esperar y ver. Arthur asintió, sumido en sus pensamientos. Les enseñaré todo lo que sé. Mateo sintió una oleada de calor en el pecho. Momentos como este eran por lo que luchaba. No solo por políticas, ni por luchas de poder, sino por el futuro de su familia. Amber se apoyó en él, apoyando la cabeza en su hombro. Va a ser un año largo, ¿verdad? Mateo suspiró. Sí. Pero lo superaremos. Amber sonrió suavemente. Juntos. Le dio un beso en la cabeza. Juntos. Afuera, el mundo seguía avanzando. Las batallas en el Congreso, los enemigos en la sombra, la incertidumbre de lo que estaba por venir. Pero por ahora, en este momento de calma, nada importaba. Porque en esa habitación, eran solo una familia. Y sin importar lo que nos deparara el futuro, era algo por lo que valía la pena luchar. Capítulo 238. 3 de enero de 1897. La Casa Blanca, Washington D.C. El presidente Mateo Esch estaba sentado tras su escritorio en el despacho oval, con la luz de la mañana a raudales a través de los amplios ventanales. El peso de la nación recaía sobre sus hombros, pero hoy, sus pensamientos se centraban en una sola pregunta: su futuro. Frente a él, Collins sostenía una gruesa carpeta en las manos, llena de datos de encuestas, recortes de periódicos y notas de importantes figuras políticas. La tensión en la sala era intensa.
¿Sabe por qué estoy aquí, señor?, dijo Collins tomando asiento. Mateo suspiró, frotándose la sensación. Adelante, pregunta. Collins no dudó. ¿Se postula a la reelección? Mateo no respondió de inmediato. Se recostó en su silla, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. Había esperado esta pregunta, pero ahora que finalmente la formularon, tenía más peso del que esperaba. Collins esperó pacientemente antes de que Mateo finalmente hablara. Sí, dijo Mateo con voz firme. Yo presente. Collins exhaló lentamente, asintiendo. Entonces la pelea apenas comienza. Mateo se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Nunca terminó. Collins dejó la carpeta sobre el escritorio y la abrió. Tu índice de aprobación es complicado. Quienes te quieren de verdad. Te ven como el hombre que salvó a Ameratia de una guerra sin sentido. Pero tus enemigos son más peligrosos que nunca. Collins frunció el ceño. Tu enemigo hará todo lo posible para que no ganes otro mandato. Controlan los periódicos, el Congreso e incluso algunos sectores del ejército. Ya te están acusando de dictador, alegando que te excede en tu poder para evitar la guerra. Mateo exhaló bruscamente. ¿Qué más hay de nuevo? Collins esbozó una leve sonrisa, pero enseguida se puso serio. La cuestión es que no intentarán simplemente destituirte políticamente. Si creen que no pueden derrotarte en las urnas, buscarán otras maneras. Mateo entendió perfectamente lo que insinuaba. Asesinato. No me tocarán mientras siga en el cargo, dijo Mateo, aunque no estaba del todo convencido. Pero después. Collins negó con la cabeza. No podemos dar nada por sentado. Te has ganado enemigos poderosos, Matt. De esos que no dudan. Mateo se levantó y se acercó a la ventana, contemplando los terrenos nevados de la Casa Blanca. Llevaba días pensando en ello. Desde que se disipó la amenaza de guerra, supo que sus enemigos no habían desaparecido. Simplemente se habían ocultado. Y si ellos trabajaban en las sombras, él también lo haría. Hay algo que he estado considerando, dijo finalmente Mateo, volviéndose hacia Collins. Una forma de asegurar mi protección. No solo la mía, sino también la de Amber, la de Arthur y la del bebé. Collins frunció el ceño. ¿Hablas de aumentar el número de agentes del servicio secreto? No. Mateo regresó a su escritorio. El servicio secreto sigue siendo una agencia gubernamental. Por mucho que confíe en ellos, su lealtad es hacia la presidencia, no hacia mí. Si algo sucede, si algo se infiltra más profundamente de lo que creemos, no puedo confiar solo en ellos. Collins entrecerró los ojos. Entonces, ¿qué sugieres exactamente? Mateo respiró hondo. Estoy formando un ejército privado. Collins parpadeó. ¿Qué? Mateo se inclinó hacia adelante. Una fuerza discreta. Una que solo responde ante mí. No reconocida oficialmente, ni conocida públicamente. Operarán en la sombra, igual que quienes intentan acabar conmigo. Collins guardó silencio un largo instante antes de exhalar bruscamente. Esto es peligroso, Matt. Lo sé, admitió Mateo. Pero no veo otra opción. No podemos luchar contra estos hombres con medios convencionales. Tienen a los medios, al Congreso e incluso a algunos militares bajo su control. Si me quieren muerto, necesito asegurarme de tener gente que me cuide las espaldas en quien pueda confiar. Collins se cruzó de brazos. No se trata solo de seguridad, ¿verdad? Mateo negó con la cabeza. No. Alguien no solo intenta destituirme. Intenta transformar a Meratia en algo que nunca debió ser. Si caigo, ¿quién sabe qué harán? Necesito una organización que pueda ir más allá de la burocracia. Para desenmascararlos, para desmantelar su influencia y, si es necesario, para eliminar las amenazas antes de que se intensifiquen. Collins silbó levemente. Estás hablando de crear una unidad de inteligencia clandestina. Un grupo de agentes que trabajan al margen de la ley. Mateo asintió. Llámalo como quieras. Pero los necesito. Collins suspiró, frotándose la sien. ¿Sabes siquiera cómo construir algo así? Tengo ideas, admitió Mateo. Pero necesito a alguien que me ayude a hacerlas realidad. Collins arqueó una ceja. ¿A quién tienes en mente? Mateo abrió un cajón de su escritorio y sacó un expediente. Se lo pasó a Collins. Collins lo recogió y leyó el nombre. Elias Baum. Collins asintió lentamente. Baum tiene experiencia. Inteligencia militar, operaciones encubiertas, y ya ha demostrado que está de tu lado.
Mateo sostuvo la mirada de Collins. Es el único en quien confío para construir esto. Si se niega, no seguiré adelante. Collins suspiró. Entonces supongo que deberías hablar con él. Mateo asintió. Ya lo mandé llamar esta mañana. Collins pareció sorprendido. ¿Estabas tan seguro? Mateo sonrió con suficiencia. Tú mismo lo acabas de decir. Me he ganado muchos enemigos. Eso significa que necesito ir un paso por delante de ellos. Un golpe en la puerta los interrumpió. Collins se giró. Probablemente, la puerta se abrió y entró Elias Vaughn. Mateo le indicó a Vaughn que tomara asiento. El hombre se sentó, con postura relajada, pero mirada penetrante. ¿Me llamó, señor presidente? Preguntó Vaughn. Mateo asintió. Tengo un trabajo para ti. Algo fuera de lo común. Vaughn levantó una ceja. Te escucho. Mateo se inclinó hacia adelante. Necesito una fuerza que opere al margen de los canales oficiales. Sin vínculos con el gobierno, sin conocimiento público. Una fuerza de seguridad que solo me responda a mí. La expresión de Vaughn permaneció inalterada. Estás hablando de un ejército privado. Mateo asintió. Vaughn exhaló y apoyó las manos en el escritorio. Si hago esto, necesito control total sobre el reclutamiento, la capacitación y las operaciones. Necesito financiación. Y lo más importante, necesito su plena confianza. Lo tendrás, dijo Mateo sin dudarlo. Vaughn lo observó un buen rato antes de asentir. Muy bien. Entonces, manos a la obra. Cuando Vaughn se fue a comenzar los preparativos, Collins se volvió hacia Mateo. Esto va a cambiarlo todo, dijo Collins en voz baja. Mateo asintió. Lo sé. Porque acababa de dar el primer paso hacia una guerra que nunca sería vista por el público. Y esta vez, no solo estaba luchando por Ameratia. Estaba luchando por su familia. Capítulo 239. 5 de enero de 1897. La Casa Blanca, Washington DC. El peso de la decisión recaía plenamente sobre los hombros del presidente Mateo Esch mientras se ajustaba los puños de la camisa frente al espejo en sus aposentos privados. Había llegado el día. El momento en que anunciaría oficialmente su candidatura a la reelección. Había reflexionado mucho sobre esta decisión durante las últimas semanas, debatiendo si el coste de otro mandato valía la pena. La seguridad de su familia, las amenazas que acechaban en las sombras y la fuerza de su oposición eran razones para retirarse. Pero irse significaba entregar a Meratia a las mismas fuerzas que casi la habían empujado a una guerra artificial. Significaba permitir que la Sociedad de la Orden del Fénix recuperara el control tras la cortina, deshaciendo todo por lo que había luchado. No podía permitir que eso sucediera. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Entra, llamó. Amber entró, vestida con elegancia y sencillez. Había sido su mayor apoyo en todo momento, y hoy no era la excepción. ¿Estás listo? Preguntó ella. Mateo exhaló, encogiéndose de hombros. Estoy tan listo como nunca. Amber se acercó y le arregló la corbata. Su toque se prolongó un instante. Estás haciendo lo correcto, Matt. Él sostuvo su mirada. No será fácil. Ella suena con suficiencia. Contigo nunca es así. Se le escapó una risita. Es justo. Se escuchó otro golpe en la puerta, esta vez Collins. Señor, es la hora. Mateo miró a Amber por última vez antes de asentir. Vamos. La conferencia de prensa, la sala este de la Casa Blanca estaba abarrotada. Los periodistas llenaban cada espacio disponible, con los bolígrafos preparados y las cámaras listas. Toda la nación estaba observando. Mateo subió al podio con expresión tranquila pero resultado. Miró a Amber, Collins y sus asesores clave, que estaban cerca, ofreciéndoles tranquilidad en silencio. Se aclaró la garganta. Mis queridos ameratienses, comenzó. Hace 6 meses, nuestra nación estuvo al borde de la guerra. Las decisiones que se tomaron en aquellos días fueron de las más difíciles que él enfrenta. No me enfrenté a un enemigo extranjero, sino a la corrupción dentro de nuestro propio gobierno. La sala quedó en silencio. Todos los periodistas se acercaron. Me presenté ante ustedes entonces y les dije la verdad. Ciertos individuos dentro de nuestras instituciones políticas y militares intentaron crear una guerra, engañar al público y enviar a miles de nuestros hijos a morir por sus propias ambiciones. Fueron arrestados, pero la lucha no terminó ahí.
La lucha contra la corrupción, contra quienes creen que el poder les pertenece sin rendir cuentas, continúa. Dejó que eso se asentara antes de seguir adelante. Y por esa lucha, por el trabajo que queda pendiente y anuncio oficialmente mi candidatura a la reelección como presidente de Ameratia. La sala explotó. Los flashes de las cámaras estallaron, los reporteros gritaron preguntas y la energía del espacio cambió al instante. Mateu levantó una mano, calmando la sala. Me postulo para la reelección no por poder ni reconocimiento, sino porque creo en la promesa de Ameratia. Una nación que defiende la verdad, el progreso y a su gente. En los últimos años, hemos avanzado en el fortalecimiento de nuestras industrias, la mejora de los derechos de los trabajadores y la defensa de este país de quienes intentan manipularlo desde dentro. Se aferró al podio y su voz se hizo más fuerte. Pero nuestro trabajo está lejos de terminar. Hay quienes desean vernos fracasar. Hay quienes no se detendrán ante nada para revertir el progreso que hemos logrado. No puedo, y no permitiré, que eso suceda. Un murmullo recorrió la habitación. He escuchado las críticas, las acusaciones, los intentos de desacreditar a esta administración. Soy plenamente consciente de que la lucha que nos espera no será fácil. Pero no temo al desafío. Hizo una pausa y examinó a la multitud. Me presento ante ustedes hoy no como un hombre perfecto, ni como un político sin defectos, sino como un líder que ha tomado decisiones difíciles y que seguirá luchando por el futuro de esta nación. Se enderezó. Si me quieres, te serviré de nuevo. La sala estalló de nuevo. Algunos reporteros se apresuraron a capturar el momento. Otros lanzaron miradas penetrantes, ya preparando los ataques políticos que vendrían después. Mateu les dejó reaccionar, dejó que el peso de sus palabras se asentara antes de retirarse del podio. Collins dio un paso adelante de inmediato, respondiendo la avalancha de preguntas mientras Mateu salía de la habitación. La batalla había comenzado. Collins entró 10 minutos después, dejando una nueva pila de informes sobre el escritorio. La prensa se lo está tragando todo. Tus partidarios se están movilizando. La oposición ya están afilando sus cuchillos. Mateu asintió, sin sorprenderse. No esperaba menos. Collins se sentó frente a él. Tus enemigos no se lo van a tomar a la ligera. Tu reelección significa 4 años más de resistencia contra ellos. Mateu se recostó. Por eso no solo defendemos, Collins. Pasamos a la ofensiva. Collins levantó una ceja. ¿Cómo? Mateu golpeó el escritorio. Baum. Collins lo entendió al instante. ¿El ejército privado? Mateu asintió. Lo está construyendo ahora mismo. Si nuestra oposición intenta algo, si intenta influir en estas elecciones como lo ha hecho en el pasado, quiero que los detengan antes de que tengan la oportunidad. Collins suspiró lentamente. Eso es arriesgado. Mateu sostuvo su mirada. Todo en esta presidencia ha sido arriesgado. Un latido de silencio. Entonces Collins suspiró. De acuerdo. Entonces me aseguraré de que la financiación se canalice por los canales adecuados. Con discreción. Mateu sonrió con suficiencia. Bien. Más tarde esa noche, Mateu encontró a Amber en la sala de estar, leyendo cerca de la chimenea. Ella levantó la vista cuando él entró y dejó el libro. ¿Ya está? Se sentó a su lado. Está hecho. Ella lo observó un momento. ¿Y ahora? Ahora, suspiró Mateu, nos preparamos para las elecciones. Aún nos quedan meses, lo que significa que vamos a viajar por diferentes estados, y viajar a diferentes estados sería agotador, sobre todo para ti. No tienes que decir eso, te ayudaré a ganar esta reelección, Matt, dijo Amber suavemente. Gracias, querida. Capítulo 240. 7 de enero de 1897. Ubicación no revelada. La cámara privada de la Orden. La cámara, tenuemente iluminada, permanecía en silencio, salvo por el destello ocasional de las velas que proyectaban largas sombras contra las paredes de piedra. Sentados alrededor de una mesa circular ornamentada, los miembros de la Sociedad de la Orden del Fénix se reunieron una vez más. Estos eran los gobernantes invisibles, los hombres que habían forjado a Ameratia desde la sombra durante generaciones. A la cabecera de la mesa se sentaba Gideon Langston, el gran canciller, con los dedos entrelazados mientras escuchaba los murmullos de sus compañeros. Las consecuencias del fracaso de Bradford aún persistían, pero no eran hombres que se obsesionaban con la derrota. Eran hombres de acción.
No podemos permitir que Ash se asegure otro mandato, dijo Jonathan Hawthorne, uno de los senadores más influyentes de Ameratia, con la voz desgarrada por la frustración. Su sola presencia es peligrosa para todo lo que hemos construido. Cornelius Voss, un magnate naviero cuya influencia financiera se extendía por todo el continente, se inclinaba hacia adelante. Es intocable por ahora. El pueblo lo ve como un héroe, un líder que detuvo una guerra innecesaria. Si lo atacamos demasiado directamente, será contraproducente. Langston exhaló lentamente, con expresión indescifrable. Entonces debemos hacer lo que siempre hemos hecho. No libramos batallas a la intemperie. Controlamos el campo de batalla desde las sombras. Los hombres asintieron en señal de acuerdo. Víctor Kessler, un hombre conocido solo por su nombre en círculos políticos, pero rara vez visto, habló a continuación. Sus palabras fueron calculadas y precisas. Necesitamos nuestro propio candidato. Alguien que lo desafíe desde dentro del sistema. Hawthorne frunció el ceño. La oposición ya presenta candidatos débiles. Ninguno puede enfrentarse a Ash y ganar. Langston finalmente se inclinó hacia adelante, con sus ojos azules acerados escudriñando la habitación. Entonces le proporcionaremos uno. El silencio invadió la sala. El peso de esas palabras se hundió en la mente de todos los presentes. Entonces Kessler sonriendo con sorna. Puede que tenga al hombre perfecto. Ámsterdam, 10 de enero de 1897. Una lujosa propiedad con vista al río Hudson pertenecía a Charles Alden Royce, uno de los hombres más carismáticos y políticamente astutos de Ameratia. Ex senador y magnate empresarial, Royce había dedicado años a cultivar su imagen pública. Un hombre del pueblo, pero profundamente arraigado en la alta sociedad. Era elocuente, implacable cuando era necesario, y tenía algo que Ash no tenía. Una poderosa red de contactos dentro de la élite industrial. Y lo más importante, era uno de ellos. Un automóvil negro se detuvo en la finca de Royce mientras la niebla vespertina se cernía sobre los terrenos. Víctor Kessler salió, ajustándose los guantes antes de entrar. El mayordomo lo acompañó por los pasillos de mármol hasta el salón, donde Royce lo esperaba sentado en un sillón de cuero de respaldo alto. Kessler no perdió el tiempo. Vas a competir contra Ash. Royce, un hombre que rara vez mostraba emociones, simplemente arqueó una ceja. Qué atrevido de tu parte asumir que me interesaría. Kessler sonrió con sorna. Llevas años esperando esta oportunidad. No finjas lo contrario. Royce exhaló por la nariz y dejó su vaso de whisky. Ash tiene impulso. La gente lo ve como su salvador. Competir contra él será una batalla cuesta arriba. Kessler se acercó a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Por eso no solo harás una campaña. Dirigirás un movimiento. Te presentarás como la alternativa a Ash. No solo como un político, sino como un visionario. Un líder que ofrece algo más que simplemente combatir la corrupción. Royce se inclinó hacia adelante, tamborileando con los dedos contra el reposabrazos de madera. ¿Y qué es eso exactamente? Kessler se giró, con la mirada fija. Poder. Expansión. Un futuro donde Ameratia no sea simplemente una nación, sino un imperio. Uno que domine el comercio, la industria y la influencia militar. Ash intenta reforzar la estabilidad. Tú le darás a la gente una visión de algo más grande. Royce se sentó en silencio, contemplando. Prometerás prosperidad, continuó Kessler. Prometerás el legítimo lugar de Ameratia como la fuerza líder del mundo. Y presentarás a Ash como el hombre que frena el avance de la nación. Royce sonrió levemente. ¿Quieres que lo haga parecer pequeño? Kessler asintió. No solo pequeño. Débil. Royce se levantó y se acercó a un mapa de Ameratia colgado en la pared. Evitó una guerra, algo que el pueblo considera noble. ¿Cómo lo explicas? Kessler rió entre dientes. Sencillo. Que parezca cobardía. Tuvo la oportunidad de fortalecer Ameratia, y dudó. Dejó que el idealismo nos impidiera afirmar nuestro dominio. Royce se cruzó de brazos. ¿Y qué pasa con la financiación de mi campaña? Kessler sonrió con sorna. Te proporcionaremos todo lo que necesites. La orden tiene mucho dinero. Royce se giró, sintiendo el peso de su decisión. Siempre había soñado con la presidencia, pero nunca pensó que la oportunidad le sería entregada tan perfectamente envuelta. Esto significa guerra, dijo finalmente Royce. Kessler se acercó y puso una mano sobre el hombro de Royce.
Entonces, asegurémonos de que ganes. 12 de enero de 1897. Las calles de Ámsterdam estaban abarrotadas. Miles de personas se congregaron frente a un gran escenario, envueltos en pancartas patrióticas. La expectación era intensa. Y luego, subió al escenario Charles Alden Royce. La multitud rugió. Mateusz había sido el líder indiscutible de Ameratia durante años, pero esta noche, Royce se presentó como el retador. Ocupó su lugar detrás del podio, esperando a que se calmaran los aplausos antes de hablar. Mis queridos ameratianos, comenzó Royce con voz suave y autoritaria. Durante demasiado tiempo, hemos permitido que el miedo dicte nuestro futuro. Durante demasiado tiempo, hemos dejado que nuestros enemigos creen que Ameratia es una nación que no reivindicará su lugar legítimo en el mundo. La multitud murmuraba, escuchando atentamente. El presidente Esch evitó una guerra, o eso dice. Pero yo les pregunto, ¿evitó una guerra? ¿O simplemente se echó atrás? La multitud reaccionó, algunos aplaudiendo, otros asintiendo. Nos dijeron que la guerra nos habría costado muy caro, continuó Royce. Pero permítanme preguntarles esto. ¿Cuánto nos ha costado la inacción? ¿Han prosperado nuestras industrias? ¿Nos hemos fortalecido? ¿O nos hemos estancado mientras el mundo avanza? Se oyeron los victores. Esch cree en mantener la estabilidad, dijo Royce. Creo en liderar una nueva era de dominio ameratiano. Estamos destinados a algo más que a estar en paz. Estamos destinados a ser la mayor fuerza que este mundo haya visto jamás. La multitud rugió. Por eso hoy anuncio mi candidatura a la presidencia de Ameratia. Los aplausos sacudieron las calles. Desde la Casa Blanca, Mateusz observó el discurso que se desarrollaba en la radio, con las manos entrelazadas. Collins estaba cerca, con los brazos cruzados. Bueno, ya tenemos a nuestro rival. Mateo apretó la mandíbula. Esto no es solo una campaña política. Collins asintió. No. Esto es la guerra. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.